Muy buenas, soy Renato Antinori. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy quiero hablarle de un punto de inflexión en mi trayectoria como inversor. En 2019 descubrí un vehículo de inversión que cambió las reglas del juego para mí en términos de generación de ingresos. Fue literalmente el primer gran salto de nivel a nivel de crecimiento de ingresos pasivos. Podemos ver en este gráfico la ratio de ingresos versus gastos, la evolución que significó ese tipo de inversión. En 2019 los dividendos representaban un 26% de los gastos familiares, mientras que a finales de 2020 la cobertura llegó al 42%. ¿De qué producto estoy hablando? Son unos fondos de inversión bastante populares en los mercados anglosajones y pensado específicamente para los inversores que necesitan ingresos para su jubilación. Se conocen como Closed-End Funds o fondos de inversión de capital fijo en Estados Unidos o Investment Trust en el Reino Unido. Voy a describir la característica principal de esos productos que en España no son muy conocidos. Los Closed-End Funds o CEFs son fondos de inversión de capital fijo. Ahora explicaré qué significa esto. Son fondos de inversión de gestión activa que se diferencian de los fondos de inversión tradicionales que se conocen en Europa, porque estos fondos, los fondos tradicionales, pueden permitir reducir o emitir participaciones en función de las peticiones de los inversores. Un inversor quiere comprar un fondo tradicional, lo solicita y esto emite participaciones correspondientes a lo que quiere el inversor. Y si esto lo quiere vender, pasa al revés. Los CEFs tienen un capital a disposición para invertir que es fijo. Por eso se llaman fondos de inversión de capital fijo. Está definido este capital por una OPV inicial de salida a bolsa y cotiza en el mercado como si fuera una acción o un ETF. La característica diferencial de los CEFs está en el capital fijo. Es decir, el hecho que la sociedad gestora no puede emitir de forma normal nuevas participaciones, como hacen normalmente los fondos de inversión, ni tampoco recomprarlas. Esto implica que los inversores que quieran comprar o vender participaciones tienen que recurrir a la bolsa, donde otros inversores ofrecerán contrapartida. Es decir, alguien quiere comprar, tiene que esperar que haya un vendedor que quiera vender. Las implicaciones es que el precio del fondo depende de la demanda y la oferta de los inversores y puede ser diferente del valor de los activos bajo gestión en el fondo. El hecho de que el capital bajo gestión sea fijo es una garantía para los gestores de no tener problemas de falta de liquidez debidos a retiradas de capital de los inversores durante los periodos de fuerte presión vendedoras, cuando hay crisis y cosas así. Una de las características principales de los CEFs es su elevada propensión a tener dividendos elevados. De hecho, están considerados como investment companies, según las normativas estadounidenses. Y por esa razón están obligados a distribuir por lo menos el 90% de sus ingresos como dividendos con periodicidad regular, que puede ser trimestral, pero en muchos casos es mensual. ¿Cuáles son las ventajas de los CEFs? La primera es elevada rentabilidad por dividendo y alta frecuencia de distribución. Es bastante común encontrar CEFs con rentabilidad por dividendo superior al 6 o 7% anual. Número 2. No necesitan tener liquidez en cartera para hacer frente a devoluciones de las participaciones. Esta es una garantía de mayor eficacia de gestión en los periodos complicados. 3. Pueden cotizar en bolsa a un precio inferior al NAV. Si hay más oferta que demanda en algún periodo concreto, el precio puede bajar significativamente por debajo del valor de los activos bajo gestión, incrementando el margen de seguridad que el inversor pueda tener en la compra de determinados CEFs. La cuarta ventaja es la utilización de un apalancamiento que puede incrementar la rentabilidad si bien gestionado. Esto porque muchos CEFs utilizan una parte de apalancamiento, sobre todo los de renta fija, lo que puede suponer una oportunidad o un riesgo. ¿Cuáles son las desventajas de los CEFs? La primera es volatilidad. Volatilidad de los precios. Normalmente es bastante mayor respecto a los fondos de inversiones abiertos que normalmente conocemos. El hecho de que coticen en bolsa y el precio depende de la oferta y demanda de los otros inversores puede crear mayor volatilidad en algunos momentos concretos, sobre todo, es decir, en los momentos de muchas caídas y de ventas, entonces ahí puede haber mucha volatilidad. La volatilidad también es amplificada en el caso de utilización del apalancamiento. La segunda desventaja, comisiones elevadas. Normalmente están en línea con los fondos de inversión
activo tradicional, es decir, alrededor del 1%, pero pues se puede incrementar y llegar al 4% si se consideran los intereses del apalancamiento. La tercera desventaja es la oscilación del precio por debajo o por encima del NAV, que puede estimular una cierta actividad de trading por parte de los inversores, y si el precio está por debajo del NAV puede ser perjudicial en el momento en el cual el inversor necesita recuperar su capital. Cuarta desventaja es que los CEFs apalancados pueden tener pérdidas temporales significativamente por encima de los índices en dados momentos del mercado. Y la quinta desventaja es que puede haber riesgo de liquidez en el momento en el que el inversor quiera vender sus participaciones reflejados por horquilla más amplia, por lo cual es aconsejable antes de invertir analizar los volúmenes de negociación medios del CEFs que interesa para intentar reducir ese tipo de riesgo. ¿Qué tipo de CEFs están disponibles? Mirando el mercado estadounidense se puede notar el gran peso que tienen los CEFs de renta fija, que es lógico pensando que los vehículos de inversión están pensados o atraen mucho a los inversores que buscan renta periódica y lo más estable posible. Es el vehículo de los jubilados americanos. Si miramos esta repartición de los diferentes tipos de CEFs en el mercado americano, vemos que alrededor del 60% pertenece a renta fija de diferente tipo, bonos municipales, bonos internacionales. El 40% es renta variable o renta variable americana o internacional. ¿Cómo se compran los CEFs? Como comentando anteriormente, adquirir participaciones de los CEFs es como comprar una acción o un ETF. Hasta el 2022 era posible comprar los CEFs en Interactive Brokers para inversores minoristas. Sin embargo, desde 2023, Interactive Broker permite la compra solo para los inversores que se clasifican como profesionales, según los criterios establecidos por el MiFID II. Tampoco es posible comprarlo vía venta de put, como se puede hacer con cualquier ETF estadounidense, considerando que los CEFs no tienen opciones. Sin embargo, hay algunos brokers españoles, por ejemplo MyInvestor y alguno más, donde es posible adquirir algunos CEFs. Obviamente es muy importante hacer algunas comprobaciones antes de poner una orden de compra, como por ejemplo, el comportamiento histórico del fondo. Primera cosa que hay que comprobar. En el análisis de rentabilidad histórica hay que tener en cuenta la distribución de dividendos. Normalmente cuando se ve un gráfico de un CEFs, los dividendos no están incluidos, por lo cual parece un gráfico del producto que no va a ningún lado o no sube. Pero en realidad si se añade un 6-7% o más de dividendo anual, la rentabilidad cambia mucho. Por lo cual hay que entender bien qué tipo de datos de rentabilidad estamos mirando. Siendo fondos de gestión activa, también hay que asegurarse que los resultados estén relacionados con el gestor que actualmente dirige el fondo, si ha habido algún cambio en algún momento o cosas de este tipo. Segunda comprobación, apalancamiento, es el aspecto del cual hay que estar cómodos, por lo cual hay que tenerlo claro, visto que hay fondos que pueden llegar a tener un 40% sobre el nivel total de los activos de apalancamiento. La rentabilidad, sobre todo para los fondos de renta fija, puede ser superior a las alternativas de los normales fondos de inversión o ETF, pero la volatilidad no tiene que ser un problema para el inversor. Tercera comprobación, los gastos. Normalmente las comisiones de gestión rondan el 1%, pero si el CEF utiliza apalancamiento hay que sumar los gastos por intereses, que pueden disparar los gastos anuales al 3 o 4%. Pero claro, incrementa también la rentabilidad si está bien utilizado. Otra comprobación importante es descuento versus NAV, precio versus NAV. Siendo un precio determinado por la oferta y la demanda, hay que controlar que no se esté pagando por encima del valor de los activos. Lo ideal sería comprar cuando hay algún tipo de descuento respecto al NAV. Pero hay que considerar que puede ocurrir que el precio de algún CEF se quede por encima del NAV de forma más o menos estable, porque hay inversores dispuestos a pagar un precio mayor con tanto de tener en cartera ese CEF que ha tenido un recorrido histórico o por el gestor o cualquier motivación que pueda mantener expectativas favorables para el futuro desarrollo de este CEF. Entonces, a veces si se espera que el precio baje por debajo del NAV, a veces no llega nunca a este momento.
A nivel de distribución, otra comprobación, es importante controlar la evolución histórica del dividendo y en relación a la distribución es importante analizar también cuál es su fuente, que puede ser tres fundamentalmente. Ingresos por inversiones, lo que se llama Net Investment Income, las ganancias por venta realizada, Realized Capital Gains, o devolución de capital, lo que se llama Return on Capital, ROC. Este último caso puede ser una oportunidad o un peligro, depende de cómo sea la distribución. Es un peligro porque si la devolución debida a ROC es superior al rendimiento total del CEFS, lo que se está haciendo es ir reduciendo la potencialidad de ganancia futura del fondo para mantener el nivel de distribución que se haya prefijado. Se devuelve el capital para mantener el dividendo, pero claro, entonces habrá menos rentabilidad para los años siguientes. La distribución del ROC, o del Return on Capital, puede ser una oportunidad porque para la Hacienda Española el ROC son devoluciones de capital, lo que implica que la distribución de capital de este tipo está exenta de retención en origen. Y lo que hacen es reducir el precio medio de compra hasta llegar a cero. Es decir, prácticamente se reduce la retención al momento del cobro del ROC y se paga como plusvalía porque reduce el precio de compra cuando se venda. Si se vende dentro de mucho tiempo, se retrasa el pago hasta ese momento. Interactive Brokers suele devolver durante enero o febrero todas las retenciones aplicadas durante los ejercicios anteriores en concepto de ROC. Por debajo del vídeo dejaré los enlaces para analizar los CEFs y algunos, para poder hacer algunos screeners de tipos básicos, webs interesantes que pueden usar para analizar. Hemos visto que los CEFs han aportado un plus de ingresos, permitiendo incrementar la ratio ingresos-gastos. ¿Qué rentabilidad he conseguido en los primeros años de introducción de los CEFs? Aquí vemos la rentabilidad desde 2014 hasta 2020. Bueno, primera cosa, mi cartera es la barra azul y la comparación el SP500 en la barra naranja. Observando la rentabilidad se puede notar cómo los ingresos no tienen ninguna correlación con la rentabilidad. Podría tener algo de relación para los siguientes años en función de cuál es la causa de que ha determinado un resultado de rentabilidad. Me explico. Por ejemplo, la explicación de la rentabilidad del menos 36% del 2020 es debido a un evento específico que contaré en un próximo episodio de la serie de mis errores de inversión. En realidad, durante los meses más duros de la pandemia, compré muchas cantidades de CEFs porque los descuentos de precios se sumaban a los descuentos del NAV, llegando a niveles nunca vistos en la historia reciente. Por esta razón utilicé bastante apalancamiento para efectuar compras extra y garantizarme un buen flujo de ingresos para los siguientes meses. Esto explica gran parte del salto de ingresos que obtuve en 2020, donde los dividendos llegaron a una cobertura del 42% sobre los gastos familiares. Ya tenía experiencia con la gestión de crisis y lo único que me sorprendió fue la recuperación rápida y pensaba apalancarme un poquito más en caso de ulteriores caídas, pero no fue el caso porque fue todo muy rápido. Por lo cual, la rentabilidad negativa del 2020 veremos a qué se debe, pero no tiene nada que ver con los CEFs y los CEFs me fueron muy bien ese año y incrementaron no solo los dividendos, incrementaron también la rentabilidad de la cartera porque los compré muy baratos. ¿Qué CEFs tengo en cartera? Sobre mi cartera de CEFs debo decir que tengo muchas posiciones. Gestiono esa parte de la cartera de la misma forma que hago con las acciones. Es decir, no tengo preferencias especiales e intento mantenerlos equiponderados, por lo menos a nivel de compra. Es decir, compro más o menos la misma cantidad de cada vehículo. Esta lista actual está en orden alfabético. Son de diferentes sectores, principalmente renta variable, pero también algunos de renta fija. También tengo algún investment trust que cotizan en el Reino Unido, como por ejemplo estos, que me sirven un poco para diversificar la cartera e entro en sectores que no tengo, por ejemplo renta variable de Reino Unido o small caps europea o la zona del Pacífico. Cosas que no tengo con los CEFs, los tengo con el Investment Trust. Una última curiosidad que quería contar sobre los CEFs en el Investment Trust es que son
se pueden encontrar productos con historias de alrededor de 100 años, que tienen casi 100 años de vida. Por ejemplo, uno es el CEF ADX, Adam Diversifying Equity Fund, ADX, lo que dice mucho de la solidez de estos vehículos. De hecho, los closed fund nacieron un par de décadas antes de los fondos de gestión activa que actualmente conocemos. Los tres son más antiguos que los fondos normales, nacieron antes. Bien, si les ha parecido interesante, no olviden darle like y suscribirse. Y nada, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Arrivederci.